Buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues el confinamiento alcanzó la Semana Santa y nos chafó las vacaciones, quizás alguna escapadita, algún hotelito, además de disfrutar de nuestro retiro, por supuesto. Los cofrades están esta semana realmente tristes porque este es el segundo Viernes Santo consecutivo que no pueden sacar sus procesiones. Eso realmente es una tragedia, ¿no?, para ellos. El confinamiento alcanzó la Semana Santa. La Semana Santa es el tiempo más oscuro y duro de los padecimientos terribles de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo en el que el cuerpo de Cristo se sepultó en aquella gruta sellada, encerrada por aquella roca enorme, pero aquello no fue en vano, aquello sirvió para que Jesucristo resucitase con poder. Este tiempo encerrado de oscuridad en las casas no tiene por qué ser en vano. La Semana Santa no tiene sentido porque se saquen a la calle unas imágenes de talla que, gracias a que unos hombres pues esforzados la llevan sobre sus hombros. La Semana Santa tiene sentido porque tú pases un tiempo de reflexión tranquilo, sereno, honesto, un tiempo honesto delante de Dios y que comprenda qué es lo que Cristo hizo en esta semana que conmemoramos su muerte y su resurrección. Eso sí que es darle sentido y santidad a esta semana. Eso sí que es hacer que sea productiva, si es que yo estoy comprendiendo por qué Cristo padeció eso por mí y estás experimentando el gozo, la paz y la salvación que producen el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, esta semana confinada, santa, no es semana perdida, es semana ganada, porque tenemos menos ocasiones de distraernos en deleites carnales y más oportunidad de recogernos en nuestro interior para entender qué hizo Cristo por nosotros y qué dijo cuando estuvo en la cruz. Y sinceramente he estado pidiendo al Señor con mucha fuerza para que el Señor os bendiga y os ayude a disfrutar y a experimentar el verdadero sentido de la Semana Santa. Si importantes fueron todas las palabras que el Señor Jesús dijo a lo largo de su vida, muchísimo más fueron las que dijo en el momento de su crucifixión, en ese momento tan crucial para la historia de la humanidad. La crucifixión es el acontecimiento más importante de la humanidad, hasta el punto que si estamos en el año 2020 es porque hace ese tiempo que Cristo vino a la tierra. Y la historia se divide en los años antes de que Él viniera y después de que Él viniera. Fijaos hasta qué punto es importante. Y las palabras, por tanto, que Cristo dijo cuando estaba arriba en la cruz, tienen una trascendencia vital para nuestra vida. Es una obra maestra a la esperanza del ser humano. Palabras de perdón, palabras de cercanía, palabras de apoyo, de soledad, incluso extremo, de compromiso. Él dice esas 7 frases, son como el testamento vital a nuestro favor en los instantes antes de morir al Señor. Permíteme que te lea una porción de las Escrituras que nos ponga un poco en contexto. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículos 32 al 43. Leeré hasta que el Señor pronuncie sus segundas palabras dirigidas a uno de los malhechores que está en la cruz. Y dice así la palabra del Señor. Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser ejecutados. Cuando llegaron a un lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echándolo a suertes. El pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él, y se acercaban ofreciéndole vinagre, diciéndole: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro y le dijo, lo reprendió diciéndole: ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cómo puede decir el Señor Jesús esto? ¿Cómo puede pedirle a su Padre que nos perdone cuando lo estamos matando de una forma tan cruel? Jesús está contemplando en ese momento una escena tremendamente angustiosa. Los soldados están apostando por su vestido. Uno de los criminales le está insultando. Los líderes religiosos están burlándose de él. La muchedumbre está blasfemándolo. Con todo eso es un cuadro para que le entre una ansiedad terrible. Pero eso no es lo peor. Lo peor es el dolor extremo al que está siendo sometido el Señor Jesucristo. Un dolor extremo. Antes le habían azotado con unos látigos de los soldados romanos que estaban divididos en tres puntas cada tira, donde le ataban un trozo de hueso para arrancar la piel a jirones, hasta que el hueso quedaba descubierto. Las calenturas terribles que el Señor Jesús estaría sufriendo en esos momentos. Y de su boca salen esas palabras. Que yo ahora tranquilamente te aconseje que es bueno perdonar. Es algo, pues sí, que puede estar bien, pero puede ser relativamente fácil. Decirlo cuando te están masacrando de una forma tan vil, tan cruel y tan inhumana, eso es algo tremendo. ¿Has sentido tú alguna vez un dolor tan extremo que hayas deseado morirte? Si lo has sentido, quizás puedas comprender un poco mejor esto. Si no lo has sentido, jamás podrás comprender hasta dónde llegó la generosidad y la bondad de Cristo. ¿Cuál es el límite de su misericordia? Pedro le dijo en una ocasión: Señor, ¿hasta dónde debemos de perdonar? ¿Hasta 7 veces? 7 usando el valor simbólico de la perfección del número 7. Y le dice: no, hijo mío, Pedro, no son 7, son 70 veces 7. O sea, eleva esa cifra hasta el infinito. Y entonces podrás comprender hasta dónde debemos de ejercitar la paciencia a la hora de perdonar. En Efesios, en el capítulo 2, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida a nosotros, nos dio vida estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ya lo creo que sí. La primera palabra de Cristo, cuando estaba cosido a clavos, es: estoy dispuesto a perdonarte. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, como dice en 2 de Pedro. Su misericordia es mayor que nuestros pecados. Su medicina es mayor que nuestra enfermedad. Dios espera la más mínima grieta de tu corazón, por más duro que sea, para adentrarse dentro de ti y sanarte y salvarte. Solo quien ha sido tocado y acariciado por la ternura infinita de Cristo puede decir que lo conoce. El sitio en el que tiene lugar el encuentro de la misericordia de Dios
es dentro del corazón lleno de pecado. Dentro del pecado de nuestro corazón, ahí es donde se encuentra la misericordia de Dios. Cuando experimentamos el abrazo de su amor, cuando experimentamos el abrazo de su misericordia, cuando experimentamos el abrazo de su perdón, nuestra alma se tiene que conmover. Y ahí, en esa experiencia vital, cuando hemos sentido su perdón, ahí es cuando empezamos a cambiar, porque intenta reaccionar ante ese regalo inmenso y imprevisto, y hasta, me atrevo a decir, hasta injusto, porque verdaderamente es tan superabundante que no lo merecemos, porque somos malos muchas veces, porque no merecemos tanta dicha, no lo merecemos, esa es la verdad. Y me acuerdo de la oración del Padre Nuestro, tan archiconocida, en esa porción donde dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mira, eso debería de salirnos de forma natural, cuando hemos experimentado el perdón del pecado de Dios, como Dios nos ha perdonado. Debemos de salir de una forma natural, de mirar con otros ojos a nuestro prójimo. Realmente. Releyendo este versículo y sometiendo a preguntas el texto como el quién, por qué, cuándo, cómo, para intentar de sacar el máximo jugo, fijaos lo que encontré. La palabra de Dios nos dice que el Señor dijo, se dirigió al Padre y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para pedir perdón de pecado, acudió al Padre, renunció a perdonarle él mismo. ¿Cuántas veces, os pregunto yo, cuántas veces perdonó al Señor pecado? Sanó enfermos, hizo sanidades, hizo milagros sobre la naturaleza, y lo hizo de motu propio, porque él tenía la autoridad. Sin embargo, aquí él renuncia a su yo, al yo soy, al poder que tenía como parte de la deidad, porque él era Dios. Y sin embargo, él en estos momentos renuncia a su yo, a su gran yo soy del Antiguo Testamento, de Jehová de los ejércitos, renuncia a ese yo y le pide al Padre que los perdone él y no, que los perdone Dios y no él. Esa semana especialmente el Señor renunció a su propio yo, y desde el huerto de la Getsemaní, donde le pidió al Padre que si era posible pasar a esa copa, porque lo estaba pasando realmente mal, porque su cuerpo estaba soportando toda la maldad del pecado de la humanidad, y su cuerpo físico ya no podía aguantar más, pero renunció a usar el poder de su divinidad, renunció a su yo propio como Dios para aguantar en su cuerpo todo ese calvario. Y yo aquí he encontrado que he llegado a la conclusión de que la razón número uno por la cual no podemos perdonar muchas veces a los demás es porque no hemos muerto a nuestro propio yo, a nuestro propio egoísmo, a nuestro propio ego, como hizo el Señor Jesús ahí en la cruz. El Señor Jesús no perdonó en ese momento a todos los que tenía delante, porque había renunciado a su propio ego como Dios, y le estaba pidiendo al Padre que los perdonara en su nombre. Hasta que nosotros no somos capaces de renunciar a nuestro ego, no podremos perdonar, porque estaremos, y que seamos capaces de ver a los demás a través de los ojos de Cristo. Porque si lo vemos a través de nuestros propios ojos, de nuestro propio criterio, de nuestro propio ego, vamos a ser incapaces jamás de perdonar a nadie, porque vamos a ver razones para no perdonar. Pero cuando lo vemos a través de los ojos, cuando renunciamos a nuestro propio criterio de egoísmo y lo vemos a través de los ojos de Cristo, ahí sí es fácil de perdonar a tu prójimo, por más que te haya causado agravio. Realmente eso es una cosa que debemos de hacerla realmente.
Si eres honesto y miras hacia adentro, verás que hay bastantes motivos para no sentirnos orgullosos de nosotros mismos, para descubrir que no merecemos ni siquiera que Dios nos perdone, cuanto más que nos perdone Dios. Si tú miras hacia adentro, podrás ser capaz de reconocer y de perdonar a tu prójimo. Y es en ese momento cuando te haces grande de verdad. Yo escuchaba a gente decir, no, yo perdono pero no olvido. ¿Pero qué es eso de perdono pero no olvido, hombre? Pero si Dios hiciera eso contigo, anda que la lista no sería larga. No nos cabría en 1000 bibliotecas todos los motivos que Dios tiene para no olvidar tus pecados. Somos grandes cuando somos capaces de empatizar y de ponernos en el lugar del otro. Pero para eso antes es imprescindible que miremos para adentro y reconozcamos nuestros propios errores, nuestros propios defectos. ¿Sabes que las personas más repelentes, las más insoportables, las más intransigentes, son aquellas que se consideran básicamente perfectas, incapaces de hacer alguna autocrítica de vez en cuando, en las que solo se ven en su propio ego? Pues bien, Jesús hizo exactamente lo contrario en este último periodo, especialmente de su vida. Renunciar a su ego y pensar con infinita generosidad. Nosotros estamos frente a un Dios, frente a un Cristo que conoce nuestros pecados, nuestras traiciones, nuestras negaciones, nuestras miserias. Y sin embargo, ahí está esperándonos. Tú y yo también estamos burlándonos de Cristo. ¿Yo? Me podrás decir. Sí, tú. Hay gente que no reconoce ni teme a Dios y le blasfeman contra Dios y se burlan de Él. Pero hay una cosa casi peor, diría yo, y es habiendo gustado del amor de Dios, habiéndolo conocido, no hacer lo que Él nos dice, no hacer lo que Él nos pide. Eso es otra forma de burlarnos de nuestro Señor, ¿no crees tú? Por eso tú y yo también estamos ahí debajo de la cruz, burlándonos de Él, clavándolo un poco más profundo esos clavos que Él tiene ahí en la cruz de pecado, que en verdad esa cruz es la nuestra. Y sin embargo el Señor sigue ahí, esperándonos para entregarse totalmente a nosotros y levantarnos. Nosotros no seguimos a un hombre bueno, como mucha gente lo reconoce. Ni siquiera los ateos niegan esto, porque es evidente que Jesucristo fue un personaje histórico reconocido por la historia. Es una estupidez negarlo, y es una estupidez negar que fue un hombre bueno de verdad. Eso lo reconocen los ateos también. Nosotros no seguimos al primer comunista, como le llaman muchos, ni al Mesías, como le llaman otros. Nosotros seguimos a Dios que se hizo hombre. Es como si tú te hicieras gusano para salvar a las orugas que tienes dentro de tu caja de zapatos. No, yo creo que es mucho peor. Yo creo que es mucho peor porque cuando Dios se hizo hombre, se humilló. Pero es que además se hizo esclavo de los hombres y se puso por debajo del hombre hasta el punto de que lo pisotearan y lo crucificaran. Por tanto, la humillación que tú sufrirías si te hicieras gusano es muchísimo menor que la que Dios hizo cuando se hizo hombre por nosotros. Y no fueron aquellos soldados los que azotaron aquella cruz
los que mataron a Jesús. Lo que mató a Jesús fue el amor infinito que tiene por ti, lo que lo sostuvo en la cruz hasta morir. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, el único que tenía, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquellos soldados, al fin y al cabo, no lo conocían. Simplemente seguían órdenes. De hecho, pensaban que merecía lo que le estaba pasando. No conocían probablemente su historia. Quiera Dios que no seas como esos soldados, que pases por esta vida sin haber conocido y experimentado de ese amor de Cristo Jesús. Quiera Dios que sea como uno de esos ladrones que, a pesar de haber tenido una mala vida, depravada y sucia, supo reconocer en el último instante a su rey. Los romanos descubrieron que Cristo era quien decía ser verdaderamente, pero lo hicieron tarde, por desgracia, como muchas veces pasa cuando ya se había muerto. El ladrón fue capaz de reconocerlo antes de que muriera, y damos gracias a Dios por eso. Y le pidió al Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. En tu reino reconoció que Cristo era rey, lo reconoció, vio su grandeza. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Y que le dijo el Señor, no, cuando venga en mi reino, no, hoy, qué palabra tan importante, estarás conmigo, en el paraíso. Qué generosidad infinita del Señor. No importaba la vida que hubiera llevado ese soldado, ese malhechor. Hoy ya iba a gozar de las bondades del Señor. Y ese hoy era porque era de una urgencia extrema, estaban a punto de morir los dos. Pero para nosotros ese hoy tiene una gran importancia. Hoy porque no debemos de dejar para mañana lo que tú puedes hacer hoy. No somos dueños de nuestras vidas. En esta época más que nunca estamos dándonos cuenta de la fragilidad de nuestras vidas como seres humanos. Sabes que no sabes qué pasará mañana. ¿Qué digo mañana? No sabes lo que va a pasar con nuestra vida esta misma noche. ¿Por qué vas a dejar una decisión tan importante para mañana? Y hoy, porque ya podemos nosotros disfrutar, si tú reconoces al Señor en tu corazón y le pides perdón por tus pecados, puedes hoy ya reconocer y disfrutar eso que nos tiene allá esperado. Porque cada vez que tú abres su palabra, cada vez que tú lees sus promesas, cada vez que dejas que experimentas el perdón de tus pecados en tu corazón, estás disfrutando de un trozo de cielo. Y te dice, hoy estarás conmigo. Ay Dios, la paz, el consuelo y el acompañamiento que Cristo da no se puede comparar con nada. Conmigo, el que tiene al Señor jamás estará solo. Jamás estará solo. Jamás. He visto gente rodeada de multitudes que se sienten profundamente solas. Y he visto gente sola, que vive sola. Por ejemplo, mi madre vive sola. Y siente cada instante de su vida como el Señor la acompaña. Porque la compañía y el consuelo y la paz que Dios da en el corazón no se puede comparar con nada. Conmigo, dice el Señor, tú vas a estar conmigo. Es que no se puede pedir más en la vida. Estarás conmigo en el paraíso. El Señor nos promete el cielo. Es algo, pero no solo allá cuando partamos de esta vida, también nos lo trae aquí anticipadamente. La oración que el Señor hizo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue respondida en muchas personas. En el centurión romano, al pie de la cruz, reconoció ciertamente, este era hijo de Dios. En uno de los ladrones que ejerció su fe antes de que muriera, en un miembro del Sanedrín, se alineó públicamente con Jesús también. Un mes después, 3.000 personas
fueron salvadas el mismo día que se fundó la iglesia en Jerusalén. 2000 años y pico después, estamos tú y yo aquí hablando de nuestro Señor Jesús, y quiera Dios que sepamos honrarlo y reconocerlo como el Señor de nuestras vidas, y que sigan siendo perdonados pecados hoy en día, en primer lugar los tuyos y los míos, y en segundo lugar los de los demás, y que también seamos capaces de perdonar a los demás para hacer un poquito más agradable la vida aquí en la tierra. Que el Señor os bendiga.